Medianoche del 8 de agosto de 1963. Un tren postal salía de Glasgow rumbo a Londres cargado con millones de libras en efectivo, pero no llegó a su destino. En un tramo solitario del camino, alguien manipuló las señales y lo detuvo. Lo que ocurrió después se convertiría en el robo más famoso de la historia británica. En los años 60, los trenes postales eran parte esencial del sistema financiero británico. Cada noche transportaban millones de libras en efectivo entre las grandes ciudades. No llevaban escolta. No tenían vigilancia armada. Solo una tripulación civil encargada de custodiar los sacos de dinero. Era un sistema que funcionaba hasta que alguien decidió ponerlo a prueba. El tren 1M44 partió de Glasgow Central a las 18:50 del 7 de agosto de 1963. Su destino era Londres, y entre sus vagones viajaban 128 sacos con billetes usados del Banco de Inglaterra. En total, unos 2,6 millones de libras. El equivalente a más de 60 millones de euros actuales. A bordo iban el conductor Jack Mills, su ayudante y varios empleados de correos. Una rutina más. O eso creían. A unos kilómetros de la pequeña localidad de Cheddington, en el condado de Buckinghamshire, una señal ferroviaria brillaba en rojo. El maquinista detuvo el tren. No había motivo para sospechar nada, pero aquella luz no era real. Alguien había manipulado el sistema eléctrico para detener el convoy justo en ese punto. Y en la oscuridad, un grupo de hombres esperaba. Y el cerebro detrás de todo era Bruce Reynolds, un ladrón profesional con una ambición que superaba cualquier otro golpe de su carrera. Reynolds no quería solo dinero, quería dejar huella, convertirse en leyenda. Durante meses había planeado el robo con una precisión quirúrgica. Consiguió información privilegiada gracias a un contacto dentro del sistema ferroviario. Un ex maquinista apodado El Maquinista, que conocía los horarios, las rutas y, lo más importante, los tramos donde el tren podía ser detenido sin ser visto. Reynolds formó una banda de 15 hombres, cada uno experto en algo: conductores, falsificadores, cerrajeros, incluso un especialista en sistemas eléctricos. La mayoría no eran violentos, pero sí extremadamente calculadores. La madrugada del golpe, a las 3 en punto, la luz roja improvisada hizo su trabajo. El tren se detuvo. Jack Mills bajó a comprobar la señal y en ese momento fue golpeado por uno de los ladrones. No hubo disparos, pero la violencia fue suficiente para dejarlo inconsciente. Uno de los cómplices, que había sido conductor de trenes, tomó el mando de la locomotora. Condujo el convoy unos cientos de metros más adelante hasta un paso elevado cerca de Bridego Bridge, donde los esperaban 2 camiones listos para cargar el dinero. En cuestión de minutos, los ladrones separaron el vagón principal con el dinero del resto del tren. El resto de la tripulación fue obligada a permanecer dentro, sin poder ver nada. Mientras tanto, Reynolds y su equipo trabajaban como un reloj suizo. Formaron una cadena humana para trasladar los sacos de dinero desde el vagón hasta los camiones. Cada saco pesaba entre 10 y 15 kilos. 120 sacos en total. Todo en silencio, bajo la luz tenue de linternas cubiertas con trapos para no ser detectados desde la distancia. El operativo duró apenas 25 minutos. Ninguna alarma sonó. Nadie se enteró. Un tren, detenido en mitad de la noche,
un grupo de sombras y millones en efectivo desaparecieron en la oscuridad. La banda se dirigió entonces a su escondite, una granja alquilada semanas antes. El lugar era perfecto, aislado, con espacio para contar y dividir el dinero sin llamar la atención. Durante 3 días, los ladrones lo celebraron. Clasificaron los billetes, eliminaron marcas y planearon cómo repartir el botín. Era, aparentemente, el crimen perfecto. Pero un error lo cambiaría todo. Reynolds había ordenado limpiar la granja a fondo antes de abandonarla, quemar cualquier rastro, deshacerse de la comida, la basura, los documentos. Pero los encargados de hacerlo se confiaron. El lugar quedó lleno de huellas, botellas, huellas dactilares e incluso periódicos que mostraban las fechas exactas del golpe. Cuando la policía británica, Scotland Yard, descubrió la granja días después, encontró un escenario intacto. Era como si los ladrones acabaran de marcharse. Tenían todo: vasos con huellas, latas de cerveza, huellas en los teléfonos e incluso juegos de mesa con las cartas marcadas por el uso. Cada detalle se convirtió en una pista. Y a partir de ahí comenzó una de las investigaciones más grandes en la historia del Reino Unido. El país entero estaba conmocionado. Los periódicos lo llamaban el gran robo del tren. En pocas horas, la historia ocupaba todas las portadas. Más de 200 oficiales fueron asignados al caso. Analizaron cada testimonio, cada huella, cada movimiento sospechoso. Y una a una, las piezas empezaron a encajar. En las semanas siguientes comenzaron las detenciones. Bruce Reynolds, el cerebro. Ronnie Biggs, el prófugo más famoso del grupo. Buster Edwards, el hombre encargado de la logística. Charlie Wilson, el contador. Y otros 10 cómplices más. Casi todos fueron localizados gracias a las huellas encontradas en la granja. El juicio comenzó en enero de 1964. El tribunal se llenó de curiosos, periodistas y policías. La tensión era enorme. El país quería respuestas. Las sentencias fueron ejemplares. 30 años de prisión para la mayoría de los acusados. Una condena durísima para la época, pensada no solo para castigarlos, sino también para enviar un mensaje. Nadie desafía al sistema y sale impune. Pero ni siquiera eso sería el final de la historia. En 1965, Ronnie Biggs, uno de los ladrones, logró escapar de la prisión escalando un muro con una cuerda de sábanas. Huyó a Francia, luego a Australia y finalmente a Brasil. Desde allí se convirtió en un mito viviente. Daba entrevistas, participaba en documentales y hasta grabó canciones burlándose de la policía británica. Durante décadas, Biggs vivió libre y formó su familia en Brasil. Eso le protegió por la ley brasileña, ya que no permitía extraditar a padres de hijos nacidos en el país. Años después, cuando su salud se deterioró, decidió volver voluntariamente al Reino Unido y fue arrestado al pisar suelo británico. El resto del grupo no tuvo mejor suerte. Algunos murieron en prisión. Otros salieron años después sin dinero y sin gloria. Y el propio Bruce Reynolds, el cerebro del robo, pasó los últimos años de su vida en silencio, escribiendo sobre el golpe que lo hizo famoso, pero que también lo destruyó. Con el paso del tiempo, el robo del tren de Glasgow se convirtió en leyenda. Se escribieron libros, se rodaron películas y se montaron exposiciones enteras dedicadas a aquella noche.
El pueblo británico quedó dividido. Algunos veían a los ladrones como criminales sin escrúpulos. Otros lo consideraban antihéroes, símbolos de una época donde el ingenio podía vencer al poder. Pero hay una pregunta muy importante que mucha gente aún se hace. ¿Qué pasó con el dinero? Lo cierto es que nunca se recuperó todo. De los 2,6 millones de libras, solo se recuperaron unas 343.000 libras aproximadamente, un 13% del botín total. El resto, más de 2,2 millones de libras, nunca apareció. Y aún hoy, hay teorías que aseguran que parte del botín sigue escondido, enterrado en algún punto del sur de Inglaterra. Pero más allá del dinero, este robo dejó una lección. Demostró que incluso el plan más meticuloso puede venirse abajo por un simple descuido. Porque sí, lograron detener un tren cargado de millones, pero ninguno de ellos pudo escapar de ese simple error. 60 años después, el caso sigue fascinando, sigue siendo estudiado en academias de criminología y sigue siendo recordado como el golpe que definió la historia del crimen británico. Un robo sin armas pesadas, sin muertos, sin tecnología, solo una idea brillante y un final trágico. Y hasta aquí esta historia. Si quieres conocer al siguiente maestro del delito, sígueme y no te pierdas la siguiente historia. Este canal es nuevo y te agradeceré infinito tu apoyo para seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo.